Muy buenas tardes a todas y todos a, este, a esta sesión séptima, ya es la penúltima de este módulo de recursos y desarrollo territorial, a la sesión séptima del módulo 6 que dirige el doctor Antonio Castellano. No, perdón, Antonio Castellano, sí, exacto. Y hoy tenemos con nosotros a la maestra Marcela Alfonsina Colocho Rodríguez. Ella nos acompaña, si entendí bien, desde El Salvador. ¿Estoy en lo correcto? Bien. Bienvenida, Marcela. Y bienvenidos también todos nuestros escuchas en Centroamérica, Sudamérica, México y Estados Unidos que hoy nos acompañan. El tema de la sesión de hoy es los enclaves de minería artesanal en El Salvador, de la cual Marcela es una experta. Estaremos trabajando o escuchando sobre una región que ya hemos mencionado varias veces, que está cercana al Golfo de Fonseca, si no me equivoco mucho. Así que se van a ubicar, digamos, va a haber mapas para que lo ubiquen bien. Así que Marcela, o primero Antonio, para que presente a Marcela, les paso la palabra. Bienvenidas Bueno, a todos. muchas gracias. Buenas tardes todos, todas, todes. Bueno, pues en esta sesión, en esta ocasión, tenemos a Marcela Alfonsina Colocho. Ella les presento una breve reseña. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de La Habana, maestra en Antropología del posgrado de la UNAM. Actualmente también está haciendo el doctorado en el posgrado de la UNAM de Antropología. Eh, Durante su maestría hizo un trabajo sobre minería artesanal en El Salvador, con una tesis titulada Minería metálica, las disputas por la prohibición en San Sebastián, El Salvador. Se las pondré en el chat en breve. Les recomiendo mucho la lectura. Es un muy buen texto. Y además tiene amplia experiencia de campo en Haití también. Ha sido becaria de la Fundación Henry Ball, digamos, tanto por trabajos de investigación como de otro tipo, y tiene experiencia también institucional en El Salvador. Entonces tiene un amplio abanico de experiencia y actualmente está haciendo un trabajo sobre intoxicaciones y enfermedad renal crónica en el cultivo de la caña de azúcar, también en El Salvador, también en regiones de frontera. En esta ocasión hablará sobre todo de minería, pero también creo que va a tocar el tema de los agroquímicos, la actual investigación, entonces va a establecer ese puente y siempre bajo la lógica, digamos, de las investigaciones en fronteras extractivas y en el caso de la minería también coincide con frontera nacional. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Marcela. Si te parece, te cedo la palabra y empezamos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Jesús, por la invitación a participar en el diplomado, y por la presentación. Bueno, como les mencionaba Antonio, pues yo desarrollé esta investigación relacionada a la minería. Voy a compartirles la pantalla. No sé, me quería preguntar, ¿la interacción con la gente que está conectada es a través del chat o pueden hablar? Pueden hablar, si no te molesta mucho. Sucede pocas veces que interrumpen. Por lo Ok. regular hacemos la sesión de preguntas, respuestas y Hasta el comentarios final. al final, pero si tú no tienes ningún inconveniente y hay preguntas, adelante. Sí, Por de nosotros hecho, no hay bueno, ningún problema. si hubiera una necesidad o un deseo de plantear una pregunta en el medio de la exposición, estoy abierta a eso, les invito también a que lo hagan. Hay también algunas interrogantes que pretenden, pues, guiar un poco la conversación alrededor del tema que les quiero presentar ahora. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y empezamos. ¿Pueden verla? ¿Se está compartiendo correctamente? Bueno, Sí, sí, bueno, sí, sí. Sí. de acuerdo. Eh, bueno, el tema con el que está nombrada la investigación en el diplomado es el de enclaves mineros, en El Salvador.
Sin embargo, yo a la presentación le he dado el tema de no cualquiera hace este trabajo, las disputas en la construcción del riesgo de la minería artesanal en San Sebastián, en El Salvador, porque está más orientada a los intereses de investigación que en este momento estoy desarrollando y también a las disputas que me llevaron realmente a poner mi atención en estos enclaves mineros dentro de El Salvador. Bueno, yo sé que este es un diplomado en estudios transfronterizos, entonces, bueno, quizás la referencia a Centroamérica esté de más. Sin embargo, pues, quería poner este pequeño mapa de Centroamérica para ubicar a El Salvador. Para ubicar a El Salvador como un país, si el istmo centroamericano es estrecho, El Salvador como un país muy pequeño, el más pequeño de la América continental, y que si ustedes pueden ver por las cercanías de su frontera, prácticamente eh, todas las influencias territoriales, por ser un territorio tan pequeño, están relacionadas con la frontera, ¿no? La frontera con Guatemala, la frontera con Honduras, y pues en este tema de los enclaves mineros, eso también se hace sentir. Ahora, bueno, estos enclaves mineros. En este mapa vemos ya un mapa más detallado de El Salvador y vemos lo que en las investigaciones serias alrededor del tema de los minerales metálicos que hay en El Salvador, pues se ha denominado esta franja el cinturón de oro de América Central, que concentra los lugares que tienen mayor presencia de minerales metálicos de aprovechamiento, que son el oro y la plata, prácticamente. En este mapa podemos ver que hay diferentes puntos y en los puntos, pues los puntos de color rojo bueno, dentro de los cerros y de los lugares donde hay oro, no todos son iguales, ¿no? Las concentraciones de oro son diferentes, la materialidad de los lugares es diferente y eso también marca las dinámicas dentro de los territorios. Que un territorio solamente haya plata, que haya más plata que oro, o que haya solo oro, que la concentración de oro sea mayor, también es determinante para las formas en las cuales la gente se va a vincular con el mineral, también el mercado se va a vincular con esos lugares, también cómo van a ser codiciados por las industrias extractivas. Entonces, por ejemplo, en este mapa podemos ver que los lugares con los puntos rojos representan lugares donde la relación entre el oro y la plata está presente, pero es baja, digamos. Son lugares donde los minerales están en menor concentración. Eh, el, este punto azul que está solo en el zapote nos está hablando de una base mineral solamente de mayor concentración en la plata. Y en los puntos que están en este recuadro que se ve más hacia el oriente de El Salvador son los puntos donde la relación oro y plata está mucho más pronunciada a favor del oro. Entonces, digamos que dentro del cinturón de oro de América Central, la zona del oriente de El Salvador, y como mencionaba Justo, cercana al Golfo de Fonseca, es la zona donde la relación de proporción está más a favor del oro, ¿no? Las concentraciones de oro son mayores. Entonces, bueno, en esta zona es en la que yo he concentrado mi investigación. Sin embargo, pues, digamos, quiero hacer mención a todo este cinturón de oro, porque pues podemos observar varias dinámicas en esta lámina. Y una es que, o sea, si ustedes observan, por ejemplo, el punto de la mina Cerro Blanco. La mina Cerro Blanco es una mina transfronteriza, ¿no? Es una zona donde hay un espacio minero entre Cerro Blanco y Cerro Colorado que está entre Guatemala y El Salvador. Cuando en un momento en el que instituciones como la Mesa para la Minería Metálica estuvieron muy activas, la mina Cerro Blanco fue un punto
de atención y de disputa muy importante, sobre todo por la cuestión transfronteriza, ¿no? Por eso justamente yo les pongo esta pregunta aquí abajo, ¿no? ¿Es posible regular actividades mineras en un territorio como El Salvador, concentrado y también influido mucho por las dinámicas de las fronteras nacionales? Por ejemplo, en este caso de la minería, de la mina Cerro Blanco, las organizaciones se planteaban, ¿qué pasa si un territorio como El Salvador prohíbe la minería y tenemos tan cerca proyectos mineros como el proyecto de Cerro Blanco, o por ejemplo el proyecto de Santa Clara, que son ya proyectos que están en influencia de Guatemala y Honduras, ¿no? Entonces, plantea como no solo la dificultad de abordar los estudios en estas zonas de zonas extractivas, sino también plantea la dificultad de la regulación, ¿no? De la pretensión de regulación de una industria como la minería, que por un lado, pues no responde a las lógicas de las fronteras nacionales, sino que responde a las lógicas más de las fronteras de extracción, de hasta dónde se extrae y qué se extrae, y qué proyectos extractivos sí se permiten dentro de los territorios y qué proyectos extractivos no, porque eso también es otra discusión que es eh, interesante dentro de este tema. Eh, ¿Qué proyectos extractivos se aceptan dentro del territorio y cuáles no? Y por otro lado, dinámicas como la minera, que si vemos toda esta zona del cinturón de oro, tanto Cerro Blanco como Cerro Colorado, el Paisnal, el Dorado Norte, el Dorado Sur, toda esta zona está en la zona de influencia de paso del río Lempa, que es el río más importante para la generación de electricidad y también para la disponibilidad de agua potable en el país. Entonces, estamos hablando y el río Lempa ni siquiera tiene su nacimiento en El Salvador, sino que es un río que tiene su nacimiento entre Honduras y Guatemala. Entonces, estamos hablando de que todos estos temas alrededor de una industria extractiva como la minería, que atraviesa pues eh, los territorios y que también está susceptible a afectar o a necesitar de los ríos, que también pasa por lugares transfronterizos, este, tiene una dinámica complicada, ¿no? Para la regulación, pero también para la aproximación eh, al tema, ¿no? Esta posibilidad de regular las actividades mineras en un territorio como El Salvador se vuelve prácticamente nula frente a la operatividad de proyectos como el de Cerro Blanco, que es una minería, que es una mina a cielo abierto, por ejemplo. Y que por más que El Salvador quisiera prohibir la minería, Cerro Blanco sigue ahí porque ya trasciende los acuerdos que puedan respetar las fronteras nacionales. Pero bueno, este es, digamos, el escenario material. Son los lugares donde hay posibilidades de extracción de minerales como el oro y la plata, y pues esta zona del oriente de El Salvador como la zona donde hay mayor concentración de oro y como la zona donde realmente se han desarrollado actividades de minería, sobre todo de minería de oro en el pasado, y bueno, en la zona de San Sebastián, que es la zona donde se ubica esta investigación etnográfica que yo desarrollé, donde todavía hasta el día de hoy se desarrolla la minería artesanal. Un poco para poner en contexto del desarrollo de la investigación y también un poco de las actualizaciones. Yo desarrollé el trabajo de campo de esta investigación entre los años 2008 y 2009. Todas las actualizaciones que hay acerca del tema no se relacionan a un trabajo de campo etnográfico, sino más a mensajes, llamadas telefónicas, revisión de prensa. Entonces, digamos, a lo que yo me puedo referir como trabajo, perdón, que ya me pasé. A lo que yo me puedo referir como trabajo de campo y recolección etnográfica está en esos, referente a mi trabajo de campo en esos años, 2018-2019, y lo demás pues está relacionado pues al desarrollo que ha tenido el caso, este,
más desde una metodología más desde la observación de fuentes secundarias. Pues yo me aproximo a este caso desde un contexto de lucha antiminera. Yo, en el momento en el que llego al caso, estaba trabajando con organizaciones contra la minería en Haití, y desde Haití nos llega la noticia, justo por estar como en ese espacio de organización, de la prohibición de la minería en El Salvador. Llego a conocer la prohibición de la minería en El Salvador. En marzo de 2017 se aprueba la ley de prohibición de minería en El Salvador, y en esta ley de prohibición de la minería se prohíben a todas las formas de minería en El Salvador, de minería metálica. La minería no metálica no entra, todas las formas de minería metálica, y suma a la minería artesanal. Y en este contexto de prohibición total de la minería metálica, hay una comunidad en la zona que vimos del Cinturón de Oro, en esa zona oriente, donde hay esa concentración de oro, hay una comunidad que se llama San Sebastián, donde se dan conflictos intercomunitarios, donde en esta zona, con una larga historia minera, de explotación minera principalmente aurífera, y donde hay esta presencia activa de mineros artesanales, que en las zonas se llaman guiriceros. Y estos guiriceros, pues, están en contra de la prohibición. Eso llega, eh, desde ese punto empiezo yo a poner el foco dentro de esta dinámica minera, ¿no? De la pregunta de si es posible regular una actividad como la minera, es posible prohibirla, vamos que se aprueba la prohibición y hay una grieta dentro de la prohibición, que es la presencia de estos mineros artesanales que siguen demandando que su actividad es legítima, y, y que siguen demandando su actividad, eh, y que entran dentro de una relación en conflicto con las organizaciones que habían participado para la prohibición, pero también con las personas dentro de la comunidad que habían estado activas dentro de las dinámicas de prohibición. Eso, pues, inicialmente para el contexto de mi acercamiento a la, a la, al tema, ¿no? Y pues por otro lado, también quiero que tengamos en, o sea, que para completar el panorama tengamos también en cuenta el momento actual. Yo en ese momento estaba, pues, y en el momento del campo estaba la prohibición. Estábamos hablando de un momento de prohibición total. O sea, yo me acuerdo de las primeras exposiciones que hacía del tema, y algunas personas me preguntaban si se trataba de un momento post-extractivo, ¿no? De una transición post-extractiva, ¿no? Pero vamos al momento actual y estamos en un momento de reactivación de las actividades. O sea, en 23 de diciembre, creo que fue, 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista, deroga la prohibición de la minería, eh, eh, y hace una nueva ley general de minería metálica, pues faculta al Estado como único autor autorizado para explotar el oro y otros minerales, que también puede llegar a realizarse a través de asocios públicos privados. Y más recientemente, en enero del 26 de este enero, El Salvador ha firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos que propician las inversiones mineras en el territorio, y para la búsqueda de minerales y tierras raras, ¿no? En un contexto de alza de los precios del oro, y de, pues, alianzas de seguridad también con el gobierno de Estados Unidos, y con una búsqueda de fortalecer las reservas de oro ante, pues, un momento de debilidad. Entonces, bueno, quiero que tengamos en cuenta, digamos, ese contexto, porque por un lado vemos
un momento conflictivo, de un momento para la prohibición, y en ese momento observamos cómo eso queda prácticamente sin validez, ¿no? Sin embargo, las dinámicas dentro de la comunidad de San Sebastián y su cercanía con la industria minera permanece. Permaneció en ese momento de prohibición, permanece con la reactivación. Entonces, bueno, vámonos ahora aquí a esta zona de San Sebastián. San Sebastián está ubicado en Santa Rosa de Lima, en el departamento de la Unión, que es el departamento que está marcado aquí, y pues en el recuadro está la zona de San Sebastián. Pues San Sebastián, Santa Rosa de Lima en realidad es reconocido por la calidad de su oro, ¿no? Es un lugar que en cualquier otro lugar, incluso acá donde yo vivo, que es lejos de, de Santa Rosa de Lima, es reconocido como un lugar donde hay oro, donde hay disponibilidad, donde el oro es bueno, ¿no? Este, en, en, en las zonas urbanas de Santa Rosa de Lima se pueden encontrar hasta el día de hoy negocios de compra y venta de oro, de muchas joyerías, y pues es, hasta donde yo supe, el lugar donde predilecto para la comercialización de las pequeñas piezas de oro que los griseros este, encuentran dentro de el Cerro San Sebastián. Esta zona que está marcada por el color rojo representa la zona de minas. Y el triangulito aquí verde, el Cerro San Sebastián. El Cerro San Sebastián es dominante dentro de la comunidad San Sebastián, y pues la población dedicada a la extracción del oro ha variado eh, en los años, pero hasta el día de hoy siguen permaneciendo huiriceros dentro de la zona. Esta zona que está marcada en naranja, que dice La Mera, es la principal zona como de descarga de desechos mineros que dejaron las compañías que explotaron el oro en el pasado. Y en azul, este punto azul, está una represa que ya es en realidad como que ya está en desuso, pero donde todavía en las investigaciones que se hicieron en el tiempo de la prohibición por el Ministerio de Recursos Naturales, este, todavía se encontraban restos de tóxicos como el cianuro. Este punto amarillo que está acá es la parte de concentración del drenaje ácido que baja del Cerro San Sebastián. Esta zona de San Sebastián ha estado en vinculación con la actividad minera industrial eh, como desde 1920, por ejemplo, por 1920 la formalización, y permaneció a manos de diferentes compañías extranjeras, como hasta la década de los 70 del siglo pasado. Esta convivencia con la industria minera se dio con diferentes matices para la comunidad de Sebastián. La, la población recuerda a sus padres que fueron empleados, a sus abuelos que fueron empleados de las mineras, también recuerda la expertise a la cual llegaron muchos hombres dentro de la comunidad, y también eh, no, no recuerda una convivencia diferente con un territorio, digamos, no contaminado. La convivencia que la población recuerda con el espacio está asociado a la minería y también a los fenómenos físicos y químicos que la minería. Este punto amarillo y la concentración de drenaje ácido, por ejemplo,
no es una cuestión ajena a la normalidad del conocimiento de esta población de su río. El drenaje ácido es pues un resultado de los lixiviados mineros, ¿no? Los materiales metálicos en exposición al oxígeno y al agua se lixivian y terminan pues en los suelos y en las aguas, ¿no? Y dentro de San Sebastián hay un punto de concentración de estos drenajes ácidos que pues bajan de manera superficial y subterránea del río hacia ese punto del río San Sebastián y pues se distribuyen después en el caudal, en el caudal del río. Mucha gente tiene referencias de haber visto un cambio del río. Pero para lo que yo pude constatar, la mayoría de esas referencias estaban más ancladas como en un relato de alguien del pasado que había visto a los peces morir, a las ranas morir, en los momentos en los cuales la gente decía que bajaban unas cosas como masa, en el momento en el que estaba la compañía Butler eh, operando las minas de San Sebastián. Sin embargo, la gente que yo pude conocer en el trabajo de campo ha conocido el río de esta manera y ha aprendido a convivir con el río de esta manera también. O sea, y su conciencia de la contaminación ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Etapas que también han estado influenciadas por esos momentos en los cuales se dio la prohibición, pero que también han entrado en dinámicas de normalización y que em, permiten que la gente hasta el día de hoy eh, lave su ropa con el agua del río, algunos se bañen, elijan algunos momentos del año para determinar que el río ahora sí está bueno y sí se puede usar por el efecto de la lluvia y, y la disminución de la concentración de los drenajes ácidos. Entonces, bueno, ese es un punto que también es importante para sobre todo para las zonas en las cuales tiene influencia las industrias extractivas. La gente no solamente tiene dinámicas de oposición y apoyo de- hacia las industrias extractivas. Hay mucha negociación, hay mucha convivencia, ¿no? Y este caso y la realidad del río San Sebastián es un ejemplo de cómo la gente puede llegar a normalizar elementos eh, tóxicos como el drenaje de minas. En el tiempo en el que yo pasé en la comunidad de San Sebastián, para mí el trabajo de campo etnográfico fue muy interesante, fue mi primera experiencia haciendo etnografía, este, y, y yo pude hacerlo a través de la escuela Minas San Sebastián, el Centro Escolar Minas de San Sebastián. Este, y recuerdo que las ideas que los niños y las niñas tenían acerca de la contaminación estaban mucho más asociadas a botar la basura en el río, una llanta en el río, jamás relacionados a los desechos de la minería. La contaminación estaba mucho más asociada a la basura que a los químicos contaminantes de la, del drenaje ácido. Entonces, quiero ver, bueno, yo quiero que podamos, creo que hay un montón de cosas que ya me las adelanté, pero que podamos tocar algunos elementos alrededor de la minería en este lugar, en San Sebastián, ¿no? Elementos que atraviesan la cultura, que atraviesan las ideas acerca de las fronteras extractivas y lo que sí se puede extraer, lo que sí se puede extraer, lo que se permite y lo que no se permite, y hasta dónde se permite para una industria extractiva, los elementos acerca de la masculinidad y el riesgo, porque es muy importante, digamos, y sobre todo por el tema que yo estoy trabajando en este momento. Yo llegué a San Sebastián por la conflictividad socioambiental.
¿no? Yo llegué a mirar un conflicto socioambiental, según, según, pero yo vi tradición, yo vi convivencia con la contaminación y también una relación particular con el riesgo que estaba muy atravesada por la forma en la cual la minería como espacio de trabajo transforma las masculinidades al, al, a la minería y también conforma valores que dan forma a las maneras en las que la gente entiende el riesgo y posibilitan que después la contaminación sea parte de una disputa ambiental, no sea solamente un hecho, sino que también sea parte de esas cosas que están dentro de. Pues el quinto elemento, la etnografía como método. Y la posibilidad de llegar a estas aproximaciones a través de la construcción de un dato proximal, ¿no? No de una investigación desde la prensa o desde fuentes secundarias, sino desde la vinculación cercana, un periodo, digamos, más allá de unos días de convivencia con la comunidad y también el establecimiento de estrategias propias de métodos como la etnografía para para poder complejizar a poblaciones como las de los mineros artesanales que pues se rompen un poco los esquemas, ¿no? Porque porque están afectados por la minería, pero quieren hacer minería, pero están como en un lugar límbico y como les ponía en la situación del contexto, con prohibición y ahora con reactivación y este, con una reivindicación de que solo el Estado es el que va a hacer la explotación, los mineros artesanales siguen ahí y siguen pues viviendo de su territorio y, y haciendo lo que pueden, resolviendo, como dicen ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, la etnografía desde la ecología política, ¿no? Creo que este es un punto que a mí me parece interesante de tocar porque muchas veces y eso también fue una experiencia personal, ¿no? Mis ideas acerca de la etnografía quizás estaban muy relacionadas con la- el hacer trabajos que particularizan a los territorios o que particularizan a las poblaciones, o que asumen a las poblaciones como lugares cerrados que pueden ser solamente descritos o en un sentido de esto pasa exclusivamente acá. Este, y que también pretenden como hacer a las culturas de esos lugares y de esas localidades como culturas cerradas que funcionan como sistema y que pueden ser explicadas solo dentro de sí. Entonces, para mí fue muy importante encontrarme con la etnografía desde la ecología política para poder explorar la riqueza de estos lugares particulares sin perder la conexión con lo global. O sea, reconociendo de que pueden haber elementos de la cultura y la tradición, pero que todos esos elementos de la cultura y la tradición están atravesados por flujos de conexión global. ¿No? Y más en un lugar atravesado por el oro. Estamos hablando solamente aquí yo ponía, ¿no? El oro global y el oro local, ¿no? O sea, estamos hablando de una industria que, así como tiene estas reservas de oro que pues son los lingotes y están relacionadas con en los momentos estuvieron relacionadas incluso con un patrón oro y dólar que establecía equivalencias entre el oro y el dólar y ahora en este momento como de crisis generalizada de civilización, eh, volvemos a recurrir al oro como lugar de seguridad para el valor, estas lógicas del oro global también atraviesan esa bolita de oro que es extraída por un guricero, ¿no? Esta segunda imagen es una foto de una bolita de oro que un señor guricero tenía y que había extraído con sus métodos artesanales y me dice,
muy orgulloso que este es el oro que había sacado, ¿no? Y esos dos oros tienen grandes relaciones. Y las conexiones que pueden haber entre ese oro global y el oro que localmente pueden extraer los guriceros, toman forma también, influyen en las formas en las cuales se determina la cultura, también en las formas en las cuales la gente defiende la minería y también forman parte de lo que uno ve a la hora de hacer. Entonces, para regresar a esta idea de la etnografía desde la ecología política, o sea, creo que es importante poder poner en perspectiva la riqueza de buscar en las dinámicas de la vida cotidiana también cómo se fusionan esos flujos de conexión con lo nacional, con lo global, con la política y el poder, ¿no? Porque hay construcciones del poder local que están sumamente atravesadas por las formas en las cuales se ha dado el lugar de lo global. O sea, muchas de las formas que los guriceros, en las que los guriceros actuaban, la autoridad o que actuaban a la hora de obtener el oro, estaban muy determinadas por las lógicas en las cuales habían actuado las mineras que llegaron en el pasado. Y las actitudes que tuvieron los dueños de las compañías o también los trabajadores de las compañías. Entonces, esa riqueza es muy importante en la conexión, ¿no? Sin perder de vista que la etnografía nos da una riqueza para explorar lo particular y para hacer preguntas de lo cotidiano, sin perder de vista que esas relaciones cotidianas están dentro del marco del oro global. Y el otro punto que quería destacar acerca también de la etnografía desde la ecología política es el tema de la reflexividad. La etnografía como método también nos invita, porque es más una invitación, nos invita a reflexionar quién es el que ve a la hora de hacer la investigación. Y a través de reconocer quién es el que observa y cómo registra el que observa, qué cosas están en juego, ¿no? Y están siendo determinadas a la hora de la observación. Para mí este punto de la reflexividad fue muy importante porque yo me estaba aproximando cada vez más cuando estaba entrando a San Sebastián a un espacio con grandes contradicciones ambientales, este, eh, con la contaminación, ¿no? Con conflictos acerca de lo que se determinaba como correcto o incorrecto dentro del ambiente, pero también con un espacio sumamente masculinizado, ¿no? Incluso el cerro San Sebastián se concibe como, eh, sobre todo las personas más mayores, los guriceros retirados y las personas mayores, este, reconocían al cerro como una personalidad femenina. Y por eso por eso los hombres son mineros, ¿no? Porque por eso solo los mineros, solo hombres podían ser mineros, ¿no? Y había incluso ideas acerca de que si mujeres entraban a los cerros, el oro se escondía y no lo podían encontrar más, ¿no? También el reconocimiento de esas limitaciones y también de otras posibilidades que da el género, ¿no? Porque pues yo soy mujer, estaba entrando en un espacio muy masculinizado de trabajo y de muchas ideas acerca de la masculinidad ligadas a la resistencia, al aguante, al desarrollo de habilidades, especiales, ¿no? Como para poder sobrevivir dentro de los túneles, porque estamos hablando de minería artesanal en túneles subterráneos, y también a una fortaleza relacionada con el aguante a la manipulación de químicos tóxicos, ¿no? Porque eso también era parte de esos elementos de la masculinidad. Y por otro lado, el género
pues yo siendo mujer y en la dinámica de la etnografía, que pues uno está ahí y tiene que hacer su comida, lavar su ropa, este, eh, me permitió desde mi propia reflexividad poder hacer contacto con las mujeres y poder identificar a través de ese contacto cómo se relaciona la gente con el agua, con los pozos, ¿no? Qué actitudes se tienen ante el río contaminado, qué actitudes se tienen en los momentos en los cuales se le puede dar qué aguas a un niño, o con qué aguas nos bañamos, ¿no? Con qué aguas se cocinan y con qué aguas no. Entonces, esos elementos de la reflexividad me parecen muy interesantes de tocarlos a la hora de ver la etnografía, porque podemos encontrar a través de ellos muchas riquezas que nos aportan a la investigación de espacios como este. Entonces, bueno, te había pasado la idea del oro global y del local. Vamos a el tema de cultura y vida cotidiana. Y esto de por qué orientar la atención hacia poblaciones culturales. A mí me parece como muy interesante mirar a estos espacios eh, que no tienen dentro del estudio, digamos, de conflictividades ambientales, hay poblaciones que rechazan totalmente la intromisión de industrias extractivas. Y hay otras poblaciones, yo diría que las más tienen dinámicas de negociación, tienen dinámicas de acoplamiento y otras muy variadas a la hora de enfrentarse la convivencia como de una industria como la mía. Yo realmente no puedo dar cuenta del pasado. Los registros a los que pude tener acceso acerca de la información del pasado hablan de las bondades de la minería, son registros muy orientados a la materialidad del espacio minero. Solo pude tener acceso a una carta de poblaciones de Santa Rosa de Lima, donde se rechazaba, digamos, la contaminación del río en el pasado. Solo puedo constatar lo que yo vi en el tiempo en el que yo permanecí en San Sebastián. Y en San Sebastián, yo no vi una oposición yo vi una convivencia con la minería y también una relación proximal muy cercana, que atraviesa a la cultura y a la vida cotidiana de los hombres guiriceros, de los mineros artesanales, pero también de la población que no se beneficia de la minería o de la población, no sé, o sea, de sus esposas, de los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, es orientar la atención hacia esas poblaciones, mirar su cultura y su vida cotidiana para complejizar estos elementos de la, de las formas en las cuales en estos espacios donde intervienen fronteras nacionales y también fronteras de extracción, cómo viven las poblaciones y cómo estas dinámicas de frontera y también de industrias extractivas determinan elementos de la cultura. Eh, para San Sebastián había muchos elementos de la minería que estaban atravesando las ideas acerca del patrimonio y la identidad. Este, esta cuestión acerca de el orgullo por tener un cerro que tiene. Y me encontré mucho esta cuestión eh, de gente muy orgullosa porque su territorio es rico en minerales, ¿no? También que estamos hablando de que esta convivencia, por ejemplo, esta moneda es una moneda de las que usaba la minera Butler, Salvador Mining, que fue de las monedas que se utilizaban para pagarle a los trabajadores. La minera Butler, El Salvador Mining, operó en las mismas lógicas
de relación laboral en las que operó las haciendas, que operaron las haciendas agrícolas, ¿no? Este, pagando con monedas emitidas por ellos mismos y también teniendo ellos mismos el comercio de bienes dentro de la comunidad que se intercambiaban solamente con las monedas emitidas por ellos mismos. Esta larga convivencia con esta industria que digamos se fragmentó en el momento del conflicto armado, porque, porque las industrias que habían pasado por San Sebastián no pudieron seguir operando dentro de San Sebastián por los elementos conflictivos que habían y por las acciones de guerra que hubieron dentro del territorio de San Sebastián en el conflicto armado salvadoreño, este, agudizaron un tema que ya estaba, digamos, de fondo dentro de la comunidad San Sebastián. Y es un tema de una identidad de Huiricero. Para la gente de San Sebastián, los huiriceros son como un poco un héroe. O sea, un héroe que viene a rescatar este, ese orgullo, esa identidad de yo vengo de un lugar donde hay oro, pero ese oro no se lo llevan los otros, no se lo lleva a la compañía, sino que queda aquí en manos de los huiriceros. Entonces hay como elementos ahí de una reivindicación de un patrimonio de la comunidad y también de una identidad local que viene como a rescatar elementos de una relación de yo y el otro, ¿no? El otro que es aquel que vive con grandes lujos y se lleva el oro y se roba las riquezas de la comunidad y se roba las riquezas del país yo, ¿no? Que hago mi proceso, que voy, me enfrento al riesgo, este, proceso el oro en mi casa y beneficio con ese oro a mi familia y a mi comunidad. Se presenta ahí una idea diferenciada acerca este, acerca de esta línea que también está presente en la presencia de otras industrias extractivas. ¿Cuál es el extractivismo que vamos a permitir? ¿No? Este, a- ¿qué, qué, qué, qué espacio de frontera sí es posible dentro de esta comunidad y qué espacio no? Dentro de San Sebastián yo me encontré justamente eso, la convivencia con la minería ha normalizado tanto la, la actividad que lo que no, que lo que es menos aceptado es la presencia del otro, del gringo que se lleva la riqueza, pero la minería como tal, no es una, una, una industria de la cual la gente quiera separarse, justamente porque hay una tradición ligada a ella, pero no solamente, y también hay formas de vida ligadas a ella, hay espacios de, de sobrevivencia, de medios de vida, ¿no? Que son difíciles de controlar y que me parece como muy interesante de poder ponerlo en perspectiva, porque cuando se da la prohibición y se establece como política pública la ley de prohibición de la minería, se pretende que los mineros artesanales van a tener una reconversión productiva en 2 años. Se tuvo esa fantasía, ¿no? De que los mineros artesanales iban a tener una reconversión productiva y se hablaba de que se les iban a dar proyectos de agricultura sostenible, como si la agricultura sostenible nos la fuéramos a sacar de la manga. Y aquí está la agricultura sostenible para ustedes, ¿no? Y como si estas formas de vida y procesos en los cuales estos mineros estaban buscando sus medios de vida pudieran ser transformadas en 2 años por la acción de una ley y por la acción de una ley que finalmente ahora podemos ver que no fue consecuente, porque ha cambiado y las poblaciones de mineros siguieron conviviendo con su ambiente contaminado y siguiendo con la actividad
con la actividad minera, con el cambio que a finales del año, no, durante 2025, pues a través de notas de prensa pude revisar que sí han habido como ciertas actividades que ha desarrollado el Estado, como sobre todo para hacer algunos estudios y presencia militar dentro del Cerro San Sebastián, ¿no? Como que eso es lo que los pobladores podían observar hasta ese momento. Pero de lo que se habló, de la remediación ambiental, de los cierres técnicos de minas, de los proyectos para reconversión productiva, de eso no hubo mucho. El otro tema que también está interviniendo dentro de estos elementos de la cultura y la vida cotidiana es la teología de la prosperidad y la presencia dentro de San Sebastián de una idea de que los minerales los puso Dios en la tierra para que ellos nos trabajen. Y también de que la, la manifestación de la presencia de vida divina en las vidas de las personas es la abundancia material. Dentro de San Sebastián, la población cercana a a, a las organizaciones que abogaron por la prohibición estaba mucho más cercana a la Iglesia Católica y a tendencias cercanas a la teología de la liberación. Sin embargo, lo que sí es popular dentro de la comunidad son las iglesias evangélicas que predican desde ideas de la teología de la prosperidad, ¿no? Yo recuerdo algún culto que mencionaba como usted quiere esa camioneta, pídale a Dios esa camioneta. Esas ideas también son dominantes. Dentro de las dinámicas dentro de la mina, no todos los trabajadores son iguales, los guiriceros son como el eslabón más débil. Hay socios y hay socios y promotores y otro tipo de actores que solamente ponen su inversión para que los guiriceros sean quienes entren dentro de las minas a buscar el oro, pero sobre todo las personas que son socios, muchos son cercanos a iglesias evangélicas y tienen plataformas desde las cuales predicar desde estas ideas de la abundancia y de la prosperidad de el oro como un elemento que Dios quiere que sea trabajado por los hombres, ¿no? Entonces, eso está como siendo un espacio de reafirmación muy fuerte de las dinámicas mineras dentro de la comunidad. Y también creo que hay una cosa que es bien importante tener en la vista, ¿no? Y es que la iglesia se reúne más de 2 veces a la semana, ¿no? O sea, nosotros aquí en los espacios académicos nos vemos de vez en cuando y nos sentamos a discutir, pero la gente va a la iglesia y se sienta ahí 2 veces a la semana, 3 veces a la semana a oír las mismas ideas. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en la perspectiva cuando hablamos de temas como estas ideas de la teología de la prosperidad. Pues creo que también ya adelanté algunas cosas acerca de esta cuestión de la masculinidad del riesgo, pero ante esa pregunta de qué sostiene los sentidos comunes de la minería pese a sus riesgos conocidos y potenciales, justamente estas ideas acerca de la masculinidad y la moralidad que se construye dentro de las minas son espacios de riesgo. Muchos riesgos reconocidos, muchos riesgos disminuidos y normalizados, pero son espacios de riesgo. Por ejemplo, esta imagen es una imagen de una bocamina. Las entradas de las minas pueden llegar a medir la que más 70 centímetros.
la gente entra a gatas, ¿no? Y bueno, mi experiencia en en la mina que yo entraba, que fue la única a la que entré, es un espacio como un cuadrito de marcos de madera seguidos, en el que uno entra gateando y está goteando, lixiviados de la mina, este, son espacios de riesgo. Y la gente debe, para poder dedicarse, un minero o un guiricero que se dedica a esta actividad debe normalizar poder entrar dentro de ese espacio, ¿no? De manera cotidiana. Y esta normalización también este, exige el establecer cierta moralidad dentro de las minas. ¿Cómo los guericeros se ayudan? ¿Qué cosas son correctas dentro de ese espacio de moralidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos apropiamos del resultado del trabajo si encontramos oro? eh, Cómo es condenado el que le roba al que está en el mismo trabajo, pero no el que le roba al gringo, ¿no? El que le roba al gringo es celebrado y se le devuelve es tonto, ¿no? Dentro de esa moralidad que se establece dentro de las minas que, que permite la sobrevivencia en espacios donde la confianza es tan frágil, y donde el riesgo pues llega a ser fuertemente minimizado. Y pues estas ideas de el orgullo, la destreza y la masculinidad. O sea, en mis entrevistas que tuve con guiriceros, este, fueron múltiples las narraciones en las cuales ellos me contaban acerca de momentos en los cuales la entrada de las minas se le vino abajo, tuvieron accidentes y lograron de una manera heroica y como una hazaña librarse de la muerte, ¿no? Ese desafío y esa destreza con la cual el minero se expone al riesgo, se libra de la muerte y encima de eso obtiene el resultado del oro, este, posee recompensas a través de las cuales se reafirma ser un hombre real, este, que puede estar orgulloso de su masculinidad, ¿no? Me encontré también con jóvenes que no se dedicaban a la minería y cuando les preguntaba acerca de por qué no se dedicaban a la minería, estaba muy atravesada esta idea de ser hombre. Este, Me decían, yo no lo hago porque yo soy miedoso y los que van sí pueden llamarse hombres, ¿no? Este, em, Esos sí son hombres de verdad porque están expuestos a riesgos de muerte y además están en contacto con químicos tóxicos, ¿no? Y esas recompensas morales que pueden darse a la hora de mostrar la destreza, el aguante y estas ideas de masculinidad, también están dándole sostén a un sentido común que permite que esta población de guiriceros siga dedicándose a la música. Esta imagen es dentro de una de las minas más amplias, que fue una mina que abandonaron las compañías mineras del pasado, y los guiriceros ahora rescataron y la utilizan como, así que como que un pasaje central para luego irse por otras vetas. Y esta otra imagen de ese señor, pues esta es una piedra que utilizan para moler la piedra que sacan del Cerro San Sebastián, porque ellos tienen esa cosa que la mueven y huelen con eso la piedra, para después procesarla con la ayuda del el mercurio es el principal químico que ellos utilizan a la hora este, de poder separar el oro de los otros metales que están ahí en Cerro San Sebastián. Y es un metal altamente tóxico, y con el que muchos tienen ciertas precauciones, ¿no? Y toman algunas acciones para manipularlo, pero muchos otros
eh, lo manipulan sin mayor precaución cerca de su familia, dentro de sus casas, este, eh, y bueno, yo me pude encontrar, un día fui a visitar a un guiricero y pasó el vendedor de mercurio, lleva con bolsitas de mercurio, y lo va como vendiendo. $5 de mercurio, así por poquitos, ¿no? Entonces, bueno, estas ideas acerca de la masculinidad también le dan forma a un sentido común que sostiene las prácticas artesanales de San Sebastián. Y bueno, el, el último punto que voy a tocar es esta cuestión de de la contaminación y la disputa. O sea, dentro de San Sebastián hay una convivencia, hay minería artesanal, hay una convivencia con la minería, pero también hay una disputa acerca de lo que se acepta como contaminación y de lo que se puede tolerar o no. Entonces, yo les ponía estas preguntas. ¿Se puede prohibir todo lo que contamina? ¿Qué tipo de contaminación estamos dispuestos, obligados a tolerar? Y si es la contaminación un hecho objetivo. Esas no son preguntas mías, esas fueron preguntas que me hicieron a mí, gente este, de la comunidad, ¿no? O sea, yo hablaba con un señor y él me decía, ¿por qué no prohíben la Coca-Cola entonces, no? Si es que realmente quieren prohibir algo que le hace daño a la gente, ¿no? Porque van y no prohíben la Coca-Cola y no vienen a prohibir a nosotros, que solo estamos aquí sacando nuestra economía, ¿no? Este, ¿qué cosas, qué cosas son susceptibles a manejar o a prohibir dentro de estas industrias extractivas? Este, ¿qué formas de contaminación, a pesar de que no estemos de acuerdo con ellas, estamos expuestos, sujetos a tolerarlas? Este, y esta idea de que la contaminación no es solo un hecho objetivo, ¿no? Sino que dentro de San Sebastián se pone en perspectiva que la contaminación la idea de la contaminación como concepto está en disputa. ¿Qué se entiende por contaminación? Es algo que tiene que ser elaborado, que es elaborado por las poblaciones, ¿no? Y que cambian en relación con las convivencias que las poblaciones tienen, con las industrias que hayan, con las influencias que pasan dentro del territorio, pero que a pesar de que el drenaje ácido esté ahí y el cianuro sea tóxico y el mercurio sea tóxico, que una actividad como la minera sea reconocida como dañina y contaminante dentro de espacios como San Sebastián, tiene que ver con unas ideas políticas acerca de qué se acepta como, como correcto en la relación con el ambiente y que se acepta o no como contaminación, pese al hecho objetivo de realmente ser tóxico. Pues tenemos dentro de San Sebastián ideas de relativización del riesgo y de los impactos de la contaminación, pues yo pude ver que dentro de las minas, los mineros, hay como una fuente de agua, que es como un nacimiento de agua dentro del cerro, y los mineros llenan sus botellas de esa fuente de agua y toman agua del agua dentro del cerro, pese que esta línea de drenaje ácido está al lado de la fuente de agua. Em, y pues los riesgos que pueden haber de la, dentro de la mina pues son relativizados, así como los impactos de la contaminación, y pues la gente, esos son imágenes del río San Sebastián, y estos colores dentro del agua, esos colores amarillos y verdes, son el efecto del drenaje ácido en contacto con las aguas. Entonces, bueno, eso sería mi presentación. Estoy ahí abierta a preguntas y comentarios que puedan haber. Ahí estamos. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Bueno, ya vienen aquí muchos aplausos.
Ya los puedes ver, creo, también en tu pantalla. Bueno, abrimos entonces la ronda de preguntas, comentarios, respuestas. Ya hay varios comentarios aquí en el chat. No sé si Gerardo quieres presentar algunos Por de ellos, por supuesto. favor. Buenas tardes a todos y a todos. Paisana, un abrazo. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien. Rudy estaba platicando con René Franco a través del chat y se preguntaban si en Guatemala se dan estos casos también. Rudy respondía que no, hasta donde sabía. Así que no sé si Rudy quiere tomar la palabra para ponernos un ejemplo de lo de Guatemala también, que sería importante, ¿ah? Luego hay otro comentario aquí de Blanca Mónica Valadez. Algunas iglesias pentecostales y neopentecostales son las que se basan en la teología de la prosperidad principalmente, que lo mencionaste también en tu presentación. Y Gabriela Fenner escribió lo siguiente. Esto de los niveles de contaminación tolerados comunitariamente me recuerda a una experiencia con comunidades afectadas por la extracción petrolera en la Amazonía ecuatoriana, que decían que preferían vivir con comodidades una vida corta que estar pasando necesidades por no trabajar para la petrolera. Entonces ahí encontramos dos comparaciones también, tanto con Guatemala como con la realidad ecuatoriana, Marcela. René Franco ha levantado la mano. No sé si querés contestar y luego le damos la Adelante. palabra a René o... Sí, adelante. Pues, si quiere, pues sí hago un comentario así rapidito. Realmente no conozco si hay un caso parecido con Guatemala. Sé que Guatemala sí tiene proyectos en operación de minería a cielo abierto. En El Salvador aún no los hay, este, pese a todas las dinámicas ahí de la legislación, pero minería artesanal lo desconozco. Este tema acerca de las iglesias pentecostales y neopentecostales, justamente, pues en El Salvador la mayoría se presenta como iglesias evangélicas, ¿no? Ujú, No, la cuestión de idea pentecostal o neopentecostal no están más diluidas, son más generalmente conocidas como iglesias evangélicas, pero pues vienen desde ideas pentecostales y neopentecostales que predican desde esta teología de la y y con este caso, ¿no? Pues hay cercanías, me imagino que hay cercanías con esta convivencia con una petrolera. Sin embargo, pues el caso quizás es diferente, este, porque las petroleras son de más reciente, este, instalación, este, y también en espacios de la Amazonía ecuatoriana, pues hay otras dinámicas también, ¿no? Vemos, que hay una cosa que que siempre me pregunto cuando se presentan temas acerca de la Amazonía y es hasta dónde las poblaciones realmente tienen posibilidades de no aceptar ujú. este, a estas industrias. Entonces, y eso. Muy bien, muchas gracias, Marcela. René Franco, te escuchamos y luego a Gabriela. Adelante, René. Hola, Buenas hola tardes. Marcel. Eh, Te saludo desde Hidalgo, espero que estés muy bien. Eh, bueno, yo leí la tesis de Marcela el día sábado que estaba esperando pasar consulta en el IMSS, así que tuve mucho tiempo para leer la tesis de Marcela eh, y también de expresarle algunos comentarios en el WhatsApp mientras me pasaban a medicina familiar. Así que me he anotado por acá algunas cosas. Yo, bueno, quiero preguntar, Marcela, bueno, primero felicitar a Marcela porque la verdad es que la tesis de ella está muy buena. A mí me gustó un montón la tesis de Marcela. Yo le decía a Marcela que
leyendo su investigación, me sentía más o menos como leer la descripción densa de Clifford Geertz, ¿verdad? Porque es una tesis bien descriptiva y es una tesis es una investigación muy buena. Yo esperaría que en algún momento la publicaran como libro, porque es una muy buena investigación. Luego de eso, me llama la atención, Marcela, la parte en la que en la parte en la que los mineros empezaron a ver a diferentes actores como enemigos, o sea, pasaron de verlos de aliados a verlos como enemigos, o eso entendí yo, ¿verdad? En particular, me acuerdo que en una parte creo que de tus notas de campo, mencionas que vieron a la UCA como enemiga, porque justamente la UCA formó parte de esta mesa de análisis del tema de minería y obviamente ya cuando se tocó el tema de la minería artesanal, entonces ya ellos, los mineros, ya empezaron a verlo como enemigos, ¿verdad? Eh, y lo otro que me llama la atención es ahora la dinámica en la Unión con el tema del nuevo aeropuerto. O sea, ¿qué va a pasar? Porque si de por sí en la Unión de verdad que está súper contaminado por la minería y ahora con todo ese montón de árboles que han talado y la contaminación producto del aeropuerto, que yo sé que de eso no fue tu exposición ni tu tesis, pero me surge la inquietud como alguien, como una persona que conoces el territorio de la Unión, porque tu tesis es muy sensorial, o sea, es inevitable leer tu tesis mentalmente yo estaba en la Unión, ¿verdad? O sea, yo estaba físicamente en el INSS, pero mentalmente yo estaba en la Unión. Entonces eso, Marcel, muchísimas felicidades por tu investigación. Muchas gracias, René. Gabriela, te cedemos la palabra para que luego Marcela comente. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Marcela, por la exposición, por compartir tu investigación. Yo no tuve tanto tiempo como René, pero sí leí la introducción y coincido, o sea, me quedé con ganas de leer más y coincido en que tienes una forma de narrar que invita como a conocer el territorio, a moverse de los lugares comunes y de los lugares cómodos, ¿no? Entonces, me parece que eso es una gran provocación y un gran aporte. Entonces, bueno, ahí coincido. Y bueno, me hizo pensar como, bueno, la temática en sí en muchas cosas, ¿no? O sea, creo que una primera quizás sería la cuestión de las escalas que también tú ya nombrabas, ¿no? Con este como del oro global y el oro local, ¿no? O sea, como una problemática que a cierta escala puede parecer totalmente bueno, indefendible, digamos, ¿no? Indefendible la explotación del oro, la minería, etcétera. En una realidad local, pues toma complejidades y matices mucho más pues distintos, ¿no? Y en donde no es tan fácil decir sí o no. Y bueno, de nuevo eso nos lleva a pensar en desde dónde se hacen las políticas públicas, en qué se piensa y en qué no, etcétera, ¿no? ¿Qué intereses se tocan? Luego esta cuestión de los conflictos ambientales, ¿no? Lo que tú decías, tú ibas a ver un conflicto y de pronto así como de, ah, ¿y ahora qué pasa, no? Y creo que eso también ha sido interesante, que se ha estudiado también la cuestión del no conflicto, ¿no? O sea, como decir, como en un lugar en donde hay una situación exactamente igual que en otra, donde hay un conflicto, aquí no hay conflicto, ¿no? O sea, ¿qué lleva a que no exista el conflicto? Y entonces eso también nos lleva como a diferenciar y a regresar a esta, bueno, a esto que también propone Lezama, ¿no? O sea, de cuándo es definido como problema un problema ambiental, ¿no? Cuando empieza realmente a tener ese significado, ¿no? Y que justamente no es una cuestión solo objetiva o solo de parámetros, ¿no? Sino de percepción, de realidad local y cultural, ¿no? Finalmente. Y entonces eso también me llevó a pensar, y no sé si revisaste también por ahí, pues el trabajo que hace Carlos Walter Porto González con los seringueiros en Brasil, donde justamente hace como este análisis de cómo una actividad económica, ¿no? O sea, que finalmente es para la sobrevivencia, ¿no? Que es como la extracción de la seringa, ¿no? Del hule, lleva a que se conforme una identidad propia dentro de quienes lo hacen, ¿no? Los seringueiros. Y entonces eso también los lleva a una construcción territorial, ¿no? Así como a una identificación con los territorios en los que trabajan, pero que no solo trabajan, ¿no? Finalmente, pues pasas ahí toda la mitad del día, la mitad de la vida, y eso conforma todo un modo de vida también en sus relaciones familiares, personales, cotidianas, visión del mundo, etcétera. Y bueno, que en el caso de Brasil incluso llevó a la conformación de las reservas seringueiras, ¿no? O sea, como
como a toda una, pues sí, toda una cultura y una territorialidad incluso llevada pues a la política pública, ¿no? Entonces, bueno, me recordó un poco a esto, aunque evidentemente en el caso de los seringueiros no es una actividad que les produzca este daño, digamos, no es esa convivencia con algo que daña a los propios cuerpos, pero sí esta cuestión como del identificarte con tu actividad económica extractiva a diferentes niveles y eso llevarlo pues a toda la vida cotidiana, ¿no? Y finalmente preguntarte, porque en la introducción haces una breve diferenciación entre lo que se considera la minería artesanal en Colombia y de lo que se está hablando en El Salvador. Entonces ahí también si pudieras como profundizar un poco, sobre todo también porque entiendo que en Colombia ha habido como ciertos avances en cuanto a la permisividad de esa minería artesanal y si eso podría ser de alguna manera referente para El Salvador o nada que ver. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Hay otro comentario acá en el chat, Marcela, y esto es lo interesante y lo rico de este diplomado en estudios transfronterizos que nos estamos transportando de Guatemala, Brasil, Ecuador, y ahora Honduras. Emilio Gómez, que nos acompaña desde el país vecino de El Salvador. Dice que qué excelente presentación. Justo hace poco, aquí en Honduras, tuvimos un conversatorio junto a Fernando Pineda, en el cual nos realizó una contextualización de la situación de las luchas ambientales después del levantamiento de la prohibición minera en El Salvador. Así que te cedemos la palabra, Marcela, para que contestes tanto la pregunta que ha lanzado Gabriel, bueno, las preguntas que lanzaron Gabriela y el René. compañero René, y el comentario que hace acá también Emilio Gómez desde Honduras. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Algunas cosas podré responderlas, algunas otras no. Ahí iremos viendo las capacidades. Sobre lo que planteaba René, de este tema de que los mineros empezaron a ver a las organizaciones como sus enemigos, ¿no? Este fue un punto como de cómo se desarrolló la conflictividad alrededor de la prohibición que incluyera la minería artesanal dentro de San Sebastián, que para mí fue como muy importante de tocar, porque, porque para mí era importante la prohibición. O sea, la posibilidad de prohibir a la minería metálica industrial en El Salvador, a mí me parecía una medida interesante, por lo menos importante. Pero las formas en las cuales se dio esta negociación y hizo partícipe a la población de San Sebastián, pues dejó en San Sebastián elementos de conflictividad y elementos que llevaron a los mineros a sentirse pues engañados y traicionados. Los mineros participaron inicialmente de las campañas en contra de la minería. Ellos pensaron en muchas medidas que la minería industrial iba a ser prohibida y que no iban a llegar más las empresas a su comunidad. Sin embargo, en un punto se dieron cuenta de que la minería artesanal estaba siendo incluida dentro de las discusiones de la prohibición y esto no fue discutido de manera previa con las poblaciones de San Sebastián. Ellos no fueron incluidos de la proyección de que de que la minería se prohibiera incluso a su nivel artesanal. Se enteraron de manera secundaria, participaron de la campaña, digamos, contra de la minería metálica de manera industrializada, pero se dieron cuenta en un momento del recorrido que ellos también estaban siendo cuando tenían una relación con la organización. Entonces, ellos percibieron esta situación como una traición, ¿no? Y también creo que es algo que se tiene que tener en perspectiva porque, como les decía antes, con prohibición y ahora con nueva ley de minería, los guiriceros siguen en los cerros sin Sebastián. Y sin remediación ambiental, sin medidas técnicas para cerrar las minas, el drenaje ácido no se para.
aunque a los mineros le hayan prohibido la actividad. Los mineros pueden dejar de explotar la minería dentro de San Sebastián, el drenaje ácido no se para. No tiene que ver con que ellos exploten hoy. Es un fenómeno que está atravesando desde la acción de las mineras del pasado. Entonces, creo que para poder llegar a hacer medidas de política pública alrededor de regular una actividad como la minería e incluir una regulación para la minería artesanal, se tienen que tener en cuenta estos elementos de la materialidad del lugar, de las capacidades que tiene el Estado realmente de remediar del Estado salvadoreño, ¿no? O sea, no estamos hablando de un Estado europeo que cierra una mina, que invierte millones de euros en remediación ambiental, estamos hablando del Estado salvadoreño, de las capacidades reales de un Estado de remediar un problema como el drenaje ácido y también la relación que se había tenido con estos mineros artesanales. Entonces, esas ideas acerca de la percepción de esta población como a las organizaciones como el acerca del nuevo aeropuerto, las zonas en las cuales están ubicadas el proyecto del nuevo aeropuerto y, y esta zona de San Sebastián son diferentes. El nuevo aeropuerto está más hacia el sur de la Unión y estamos en una zona más montañosa. Los terrenos más, digamos, planos más cercanos a la costa son los que están siendo intervenidos por este proyecto del nuevo aeropuerto. Sin embargo, pues vienen a sumar a la degradación y en un departamento de comunicación en momentos en los cuales, pues, no se pueden negar los efectos del cambio climático, este lugar es un lugar mucho calor, y también como muy influenciado por la sequía. Entonces, pues, estos proyectos como el nuevo aeropuerto también suman a la degradación ambiental en este lugar. Sobre lo que comentaba Gabriela acerca de pues las escalas, ¿no? Justamente por eso yo incluí en la presentación el tema de mirar a la etnografía y al método etnográfico para poder observar esas escalas. Y o sea, y es algo que lo hablamos mucho con Antonio dentro de las discusiones en los temas que trabajamos. No hay soluciones fáciles para problemas como estos, ¿no? Y es bien difícil poder pensar que a través de la política pública se van a resolver fácilmente cuando estamos hablando de que la transformación de prácticas como estas debe de involucrar a la transformación de la. Entonces, pues ahí, ¿no? Es lo interesante de mirar las escalas, y de poder poner en perspectiva, ¿no? Ese acercamiento acerca de metodología etnográfica. Me llama la atención tu comentario también acerca del no conflicto, y de cómo se crea la idea del problema ambiental, porque justamente dentro de esta problemática en El Salvador, vemos dentro del cinturón de oro, vemos a poblaciones como Cabañas, Chalatenango y vemos a Santa Rosa de Lima. Cabañas, Chalatenango son lugares donde hay yacimientos de minerales metálicos, pero se resisten a la instalación de proyectos y fueron el lugar donde nació el movimiento en contra de la minería. Sin embargo, estas zonas tienen una historia muy diferente a la historia de San Sebastián. Estamos hablando de poblaciones donde la organización ha sido clave, donde hubo comunidades de base en el conflicto, donde por ejemplo Chalatenango a la gente la movilizó, que los cerros iban a ser intervenidos y en los cerros murieron sus familiares en el conflicto. Y eso rompía en mucho las ideas acerca de lo que podía ser permitido dentro del Perú, porque ese era el lugar donde yacían los restos de sus seres queridos, ¿no? Que habían muerto en el conflicto.
Y vemos este espacio en Santa Rosa de Lima muy diferente, que tuvo una intervención muy distinta en el conflicto armado y donde la minería ya estaba conviviendo con la población largamente. Entonces, el problema ambiental sí fue visto en Cabañas, Chalatenango, pues, y movilizó a la población en Santa Rosa de Lima. Este, no conozco esta investigación de la extracción de lule. Si me, si me repitieras el nombre del investigador, porque no lo alcancé a anotar, para poder revisarlo, estaría muy bien. Si lo pudieras escribir en el chat, sí, por favor. Y también eso, pero a partir de esta investigación acerca de lule, me parece como importante reconocer que el trabajo como espacio es un espacio de construcción de los sentidos comunes que le dan, que orientan la vida. Y en ese sentido, pues, tanto como para los trabajadores de Lule como para estos mineros, la construcción de quién soy, ¿no? Y cómo me muevo en el mundo y cómo intervengo pasa mucho por el trabajo. Y esto en el tema de la masculinidad es súper importante. Ahora que yo estoy trabajando con trabajadores de la caña, el trabajo es el lugar en el cual se hacen hombres. Este, y es muy determinante para las formas en las cuales se vive, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Poner el trabajo como un lugar fundamental para la construcción de los sentidos comunes. Y, y estas definiciones acerca de minería artesanal, sí, de hecho, en Colombia está mucho más discutido porque el fenómeno es mucho más grande que en El Salvador, porque además en Colombia está como la minería artesanal, pero también hay minería de pequeña escala, y minería ilegal, y la minería ilegal es de mediana escala o a veces de gran escala. O sea, hay una clasificación distinta. Y también hay un elemento que es muy, muy importante porque la mayoría de casos que yo pude revisar de la minería en Colombia se dan en minería, y cuando son de minería artesanal, son gente que recoge y lava el oro en los ríos, no en minería de socavón como en este caso. Y los riesgos de esos dos tipos de minería, pese a que ambas son llamadas minería artesanales, son diametralmente distintos. Entonces, Muy bien. Justus, tenés una pregunta, Pues, adelante. sí, muchas gracias, Marcela. Tengo que confesar, con ciertos puntos que mencionabas, hasta me dio un poco de escalofrío casi, ¿no? Cuando estabas hablando de la convivencia con la contaminación, ¿no? Digamos, se puede entender, eso sí, pero yo me pregunto, y tengo varias preguntas, en este caso, por ejemplo, la convivencia con la contaminación, ¿está compensada de alguna u otra manera? Es una pregunta con una cierta riqueza, se podría decir. Es decir, se combatió o se logró erradicar la pobreza en este pueblo que podría de alguna manera justificar, bueno, soportamos esto, pero a cambio tenemos, ¿no? Es decir, lo poco, como en el caso de Ecuador, que fue citado, digamos, vivimos mejor una vida corta, pero en buenas condiciones, que una vida larga con muchas penurias, ¿no? Es decir, ¿cómo es la situación en San Sebastián? Esa sería para mí realmente una pregunta, digamos, la riqueza material de las personas que trabajan en esta minería. Y digamos, después de tu presentación, lo que yo me imagino, es decir, tú tomaste un lugar, San Sebastián, un pueblo, un cerro, una actividad de minería que contamina el río de San Sebastián. Este río, tú corrígeme si estoy mal, pasa por Santa Rosa de Lima y después de Santa Rosa de Lima se entra al Golfo de Fonseca. Todas esas cuestiones, digamos que a lo mejor los de San Sebastián aceptan como, bueno, esa es parte de nuestra actividad y tenemos que, digamos, soportarlo para mantenernos vivos con esta actividad. ¿Cómo, cómo se vive, digamos, este conflicto cuando otros pueblos
tienen que, o aguantan también la misma contaminación, o tal vez no exactamente la misma, pero derivado de su actividad y probablemente no tienen la misma actitud frente a la contaminación. Me imagino, digamos, el río pasa creo que al centro de Santa Rosa de Lima, ¿no? Bueno, esa sería para mí como una cuestión, es la cuestión del agua, de uso de agua. Tú lo mencionabas, algunas cuestiones, digamos, no les ha hecho pensar, digamos, en otras opciones. La cuestión de salud, tú dices, bueno, la masculinidad, el aguante, el rito de paso, etcétera, se entiende. Pero, digamos, la reacción desde el exterior frente a esta actitud, ¿cuál sería? Digamos, no sé si se podía percibir algo en ese sentido. Y lo otro, em, bueno, frente a estos bueno, yo lo llamaría penurias, ellos tal vez no. Digamos, la explotación de las minas y la inversión en cuestión de actividad física y el resultado con un poquito de oro, ¿cómo se mide, digamos, dentro de una zona del oriente de El Salvador, que es la zona, creo que más pobre de Salvador y que está marcado por migración? No de repente como que dejan, bueno, oye, ya la minería ya no me rinde igual, mejor me voy y gano esto o más a través de la minería, de la migración. No se discute en este tema, no es una opción, digamos, en la realidad vivida en El Salvador, en el Oriente. Serían mis preguntas. A ver. Muchas gracias, Justus. Blanca Mónica tiene la mano levantada. Te cedemos la palabra, Blanca Mónica. Adelante. Buenas tardes. A mí me gustó mucho tu exposición. Me gustó mucho ver todo, o sea, todo lo que se atraviesa en este tipo de extractivismo minero, o sea, cómo lo relaciona lo religioso incluso con esta parte de las masculinidades. Me parece que es un trabajo muy, muy, muy bonito, muy atractivo. Y bueno, yo pensaba también en, pues no sé, a partir de lo que tú estabas señalando, en cómo de repente, por decir, hay poblaciones que se polarizan frente a este tipo de proyectos, ¿no? Y yo por decir, conozco el caso de un proyecto que se llama La Mina del Bambú, acá en una localidad que se llama Nueva Francia, en Escuintla, en donde la mitad de la población está de acuerdo con la mina y la otra mitad está en contra de la mina. De hecho, ahí me tocó participar en unas conversaciones acerca de la reapertura de esta mina y bueno, había una serie, no, a lo mejor no detonaron en un conflicto, pero sí en tensiones, ¿no? Sí había una tensión en el pueblo precisamente a partir de, pues, de las visiones encontradas acerca de la minería, ¿no? Y muchas de ellas, apoyadas precisamente por las iglesias, ¿no? Que además también como, me parece bien interesante cómo lo señalas, ¿no? Porque normalmente parece que hay una confrontación ya histórica entre lo que es la teología de la liberación y la teología de la prosperidad, ¿no? Que son como estas iglesias que finalmente están aquí en Chiapas, que tienen como mucha fuerza, las dos visiones, ¿no? Pues finalmente la pastoral de San Cristóbal tiene ya aquí una historia muy importante y que se ha involucrado incluso con proyectos de antiminería. Entonces, por decir, en esta comunidad, muchos de estos argumentos que tenían los propios pobladores, pues también estaban como muy influenciadas por estas cuestiones teológicas, ¿no? Y de repente, pues afortunadamente, bueno, no se pudo abrir no se reaperturó la mina, todavía hay como cosas que están ocurriendo en el lugar. Llegó la Guardia Nacional en algún momento como a resguardar la mina, el acceso es restringido, yo no pude subir hasta donde estaba la mina porque pues así me dijeron que no se podía. Pero me parece como muy interesante ver estas tensiones que también tú señalas, ¿no? O sea, y también por decir algo que me parecía interesante en la gente que estaba de acuerdo con la mina, es que finalmente también son poblaciones muy precarizadas, con o sea, con trabajos muy mal pagados. Entonces la mina de repente puede representar como pues otro tipo de ingresos, ¿no? En donde la gente, pues, no sé, también las minas a veces ofrecen cosas, ¿no? Pavimentación, escuelas, o sea, ofrecen como este tipo de cosas y la gente muchas veces, a raíz de eso también es que toma esas decisiones y también creo que de esa manera se empiezan a crear como algunos conflictos. No más. Ay, disculpen. Muchas Me gracias, extendí. Blanca Mónica. Marcela,
Adelante. Sí, pues estos elementos de la convivencia con la contaminación, sí, pues dan escalofríos. No, no, no son nada bonitos. Y tampoco es nada bonito darse cuenta que no hay, no hay, no hay una erradicación de la pobreza, una recompensa. Este, hay mucha precariedad. Este, hay mucha precariedad y también hay otras condiciones de la materialidad que permiten que se acepte el uso, sobre todo la vinculación con el río San Sebastián. O sea, estamos hablando de un lugar donde no hay proyectos de agua, donde no hay proyectos que lleven el agua potable y que uno pueda abrir un grifo y salga el agua. Entonces, se tiene necesariamente muchas veces que usar el agua del río, ¿no? O usar el agua de los pozos. Comprar agua potable en botellas es caro y a veces no se tiene dinero para, para, para optar a hacerlo. Estamos hablando también de El Salvador como un lugar densamente poblado, donde no es esas grandes extensiones de espacio abierto y una casa, ¿no? Estamos hablando de una concentración de población este, muy grande dentro del país y pues la gente convive con esta contaminación sin tener grandes riquezas, ¿no? O sea, así como decía Blanca y la cuestión de que estas dinámicas también se dan en poblaciones muy precarizadas. O sea, hay algunas personas que se benefician de la explotación del oro que hacen los huiraceros, que sí tienen casas, que logran como vivir de eso y armar un patrimonio pero son los menos. El grisero vive una vida miserable, realmente. Y sobrevive de lo poco que va, de lo poco que va encontrando, porque lo que también es real es que la minería de esta forma artesanal no permite los resultados que hace la minería a cielo abierto. No van a sacar un lingote de oro. Esa piedrita de oro que sacaron es un montón realmente para lo que pueden encontrar. Entonces, y también que por una parte eso y por otra parte que también se dan mucho estas cuestiones eh, de pensar que el oro se enloquece, ¿no? Como una moralidad que también acepta que el oro puede volverte loco y entonces me lo gasto todo en un día, me voy a los prostíbulos, ese tipo de dinámicas también se reproducen con los mineros artesanales. Entonces, pues estamos hablando de una población fuertemente precarizada, ¿no? Y la contaminación en relación con los otros pueblos. El río pasa por Santa Rosa de Lima, pero bueno, en San Sebastián la concentración del drenaje ácido es muy fuerte. En lo que va bajando y en lo que el río ya llega hasta el mar, mucho se diluye, ¿no? Y muchas cosas ya van perdiendo su concentración y su potencia contaminante también, ¿no? Sin embargo, sí han habido investigaciones que hablan de la fuerte eh, la fuerte presencia de mercurio y de otros metales, por ejemplo, en el pescado que se pesca en La Unión o en el Golfo de Fonseca, este, pero también, o sea, no está, como yo les ponía en la diapositiva acerca de la contaminación, también estamos frente a la pregunta de qué contaminación se acepta y qué contaminación no. O sea, estamos también hablando de que sí, este río desemboca en el mar, pero toda la franja costera está bañada en agua, ¿no? Que también terminan en el pescado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos conviviendo con la contaminación más allá de lo que los ojos nos pueden mirar? Y cómo muchas veces las poblaciones externas pueden presionar a una comunidad como de San Sebastián, sin embargo, también están dentro de otras dinámicas que impactan sus formas de vida, el agua, ¿no? O sea,
El río Lempa, por ejemplo, en la zona donde desemboca en el mar, está altamente contaminado por metales pesados, pero también por químicos agrícolas, porque es una zona que ha sido fuertemente intervenida por el monocultivo. Entonces también es complicada la relación también con los otros pueblos cercanos por estos elementos. No estamos hablando que la minería es la única industria. Este, la cuestión de la migración, sí, hay mucha migración. Este, Hubo mucha migración, sobre todo en el conflicto armado. Sin embargo, voy siempre a la idea de la precarización. Estamos hablando que los guriseros no, o sea, porque migrar también es caro, ¿no? O sea, aquí les dicen coyote, pagarle a un coyote son 12.000, $15.000 para un viaje. O sea, si estamos hablando de que vamos resolviendo la vida cotidiana poco a poco, hay muchos que no tienen en sus manos esa posibilidad. Ujú. Este, y, y bueno, sí, hay muchas poblaciones que se polarizan ante industrias como esas y, y está la tensión. Yo creo que para mí lo interesante de esta aproximación es poder plantearnos la pregunta de por qué la gente defiende lo que a nosotros hasta cierto punto parece indefendible y qué hay detrás de eso. Claro, muchas gracias, Marcela. Antonio, había levantado la mano hace un rato. No sé si querés intervenir, por favor. Sí, todavía. Pues muchas gracias, Marcela. Siempre aprendo mucho escuchándote. Sí. Eh, Tenía dos preguntas. Bueno, una observación que no sé si pudieras comentar y una pregunta. Una tiene que ver con esta idea de la etnografía, digamos, como una construcción genérica. Es lo que yo me llevo, digamos, de lo que has presentado. Y entiendo yo que esa dimensión del género, que parece no existir en muchas investigaciones, aquí se debe a la tensión que generó siendo tú mujer trabajar con hombres mineros. Entonces, si nos pudieras platicar un poco de eso y de qué pasa cuando no vemos el género en las investigaciones, ¿no? Porque es como si no se dan tensiones aparentes, el género pareciera no estar. Sobre todo, quizás más desde las investigaciones que hacemos los hombres. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de eso. Porque me parece muy importante siempre pensar en esta construcción del conocimiento también como de orden genérica. Eh, y la otra tiene un poco que ver con, más allá, digamos, de la idea o sea, ¿cómo, cómo hay esta tendencia ante el extractivismo a inventariar conflictos, ¿no? Y entonces está el Atlas de la Universidad de Barcelona, una serie de publicaciones que cuantifican, pero claro, en esas aproximaciones, que son metodológicamente a partir de la prensa, que tienen otra escala, se asumen un montón de cosas, porque entonces se asume que la contaminación es transparente, ¿no? Es evidente, ¿no? Y que la gente reacciona ante la contaminación. Eh, pero ¿qué está pasando ahí epistemológicamente? Porque en realidad la investigación etnográfica lo que nos está mostrando es que el problema del extractivismo no solo es económico, también es cultural. Es una forma de vida, que es algo que hemos estado discutiendo contigo, con Juan Pablo, con Pamela, estudiantes del posgrado, pero, entonces, ¿qué está sucediendo analíticamente ahí, ¿no? Con esta inventarización de los conflictos. ¿Qué premisas y qué consecuencias tiene? Digo, lo pregunto en voz alta, no es fácil, pero a ver qué se te ocurre, porque sí, sí observo con preocupación eso, ¿no? O sea, en el sentido de, pues sí, ¿no? Se visibilizan los conflictos, pero también a qué costo político al final, ¿no? No lo sé. Gracias, Y muchas Antonio. Perdón, que te estoy gracias. interrumpiendo. Ya. Adelante, Marcela, que nos quedan poquitos minutos, Sí, pero es tuya sí, la ya nos palabra. quedan poquitos Sí, sí, minutos. sí. Pues la etnografía como construcción genérica.
si realmente sale de la atención. Yo debo decir que yo, sí tengo, o sea, sí tengo una predisposición quizás a mirar el género, porque, porque pues mucha parte de mi adolescencia y después fui parte como de grupos donde se discutía, se debatía el feminismo. Entonces, había dentro de mí una predisposición para ver. Sin embargo, sí, y sí, o sea, sí reconozco que puntualmente dentro de esa investigación, mucho de lo visto resulta de la atención, ¿no? O sea, de la atención de ser una mujer en un espacio masculinizado, por una parte, y por otra parte también en una comunidad donde una mujer académica viene aquí a quedarse unos meses, resulta extraña, ¿no? O sea, ¿qué viene a hacer esta por acá, ¿no? Este, y, y, y también de este mundo masculino, ¿no? O sea, la primera vez que yo entré a una mina, o sea, cuando salí fue como, me celebraron, ¿no? Los hombres con los que andaba y fue como de, hay hombres que no entran y usted entró y vio y tal, ¿no? Porque es un espacio muy masculinizado, ¿no? Entonces, es decir, debo reconocer que hay muchos elementos que salen de la atención, sin embargo, creo que lo veamos o no, el género está ahí, porque las comunidades sí tienen ideas muy fijas acerca de lo que es un hombre y una mujer, sí se tienen muy ideas, sí se tienen ideas a veces innegociables de los roles que tiene un hombre y de los roles que tiene una mujer, mucho menos flexible de lo que pueden ser en los espacios académicos o en los espacios de la ciudad o profesionales dentro de las comunidades. Entonces, eh, yo creo que está en el etnógrafo verlo o no verlo, pero el género está ahí, ¿no? Y creo que para mí sí hay una riqueza analítica fuerte dentro del reconocimiento del espacio como género, del espacio comunitario como un espacio atravesado por el género, porque yo creo que hay este, elementos de desigualdad estructurales que no podemos dejar de ver a la hora de aproximarnos al trabajo local, la clase, ¿no? O sea, no podemos dejar de ver los elementos del poder económico y de la clase, pero también no podemos dejar de ver el género, porque hay estructuras de desigualdad que están determinando cómo funcionan las cosas dentro de las comunidades. Y yo en algún momento escuché este, cómo esta idea de incluir al género dentro de las investigaciones estaba solo relacionada a un tema feminista. Yo creo que no, que está relacionado a la identificación de esas estructuras de desigualdad dentro de las comunidades. Y entonces puede darnos mucha riqueza analítica reconocer que dentro de las comunidades hay ideas del género que también van a determinar cómo se mueve el poder, cómo se mueve la vida cotidiana. Entonces, quizás yo tenía una predisposición para mirar estos elementos porque tenía pues algunas ideas ahí, pero yo sí creo que es un elemento interesante para incluir dentro de la etnografía, no necesariamente como una etnografía feminista, ¿no? Sino que dentro de la etnografía como práctica que va a observar las dinámicas de la sociedad. Y, o sea, y esto ha sido un elemento que lo han visto los antropólogos del pasado, ¿no? O sea, que venían hablándonos acerca de los ritos de paso, de cómo se transformaban los muchachos en hombres, de cómo se vivía la diferencia sexual Ujú. dentro de las comunidades. Pero en algún momento del camino la antropología lo son, ¿no? Esta idea de incluir al género como una variable analítica importante de incluir. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que las investigaciones las hagan hombres o las hagan mujeres, el deber del antropólogo que se pone a hacer etnografía es considerar su propia reflexividad, ¿no? Y en eso también reconocerse en un cuerpo sexuado que llega allá y tiene un género, ¿no?
y que es observado de ciertas maneras por la gente de las localidades. Y que eso también va a ser posibilitante y limitante para las cosas que puedan ser observadas, ¿no? Pero que, pero que más allá, digamos, del espacio de la visión eh, eh, y de la observación participante y del registro del diario de campo, el género está ahí. Puede ser observado como una variable analítica y debería de ser desde mi punto de vista. Y la cuestión acerca de la contaminación y de estos registros que pretenden poner como una biblioteca de conflictos. Yo creo que estamos, a mí me, a mí me parece como muy complicado esto porque creo que desde la antropología y de las ciencias sociales se puede hacer, se pueden tener perspectivas activistas a la hora de aproximarse a la investigación, pero tenemos un compromiso con la complejidad, tenemos un compromiso con entender y procesar, digamos, con una mirada fina las investigaciones las cuales hacemos. Entonces, no podemos dar cosas por sentado, porque entonces después tenemos una idea de que tenemos un montón de resistencias y de que el mundo tiene una polaridad que realmente es fantasiosa, que no está realmente ahí, que en realidad quizás las poblaciones están negociando más, que el proyecto neoliberal está penetrando eh, a la cultura más allá de lo que las ciencias sociales están realmente registrando. Entonces ahí se vuelve complicado, yo creo, porque entonces ya no estamos viendo muy claramente las dinámicas a través de las cuales se está moviendo el proyecto neoliberal, las dinámicas a través de las cuales se está moviendo el proyecto de la colonialidad, porque estamos solamente dando por sentado cosas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí me parece como que sí hay escalas, ¿no? Y que es interesante como también ver, reconocer dónde hay contaminación cuando el hecho de la contaminación está ahí, pero que el hecho de la contaminación desate conflictos ambientales, no es del Ujú. caso. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Ya se nos acabó el tiempo, ni lo hemos sentido porque ha estado tan rica la discusión, la exposición que hiciste, el caso que nos comentaste y precisamente ahí están todos los aplausos y los vivas que te están lanzando a través de esta plataforma. Bueno, no nos resta más que invitarlas e invitarlos a la última sesión de este módulo 6, que ya llega a su fin el próximo miércoles, perdón, jueves. Estoy Bueno, mal con los días de la semana. Tendremos a Delphine Marie Prunier, no sé cómo se pronunciará en francés, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El próximo 12 de marzo nos acompaña precisamente. Vamos a conocer qué ha sucedido con el extractivismo agrícola y la migración en Honduras. Así que ahí tienen la lectura también disponible por si les interesa. Nos agrada mucho que René y Gabriela se hayan referido a los textos de Marcela porque enriquecen la discusión y además les sirven a ustedes para pensar en ese ensayo que tienen que presentar al final de este diplomado. Así que gracias por acompañarnos. Paisana, un fuerte abrazo hasta la patria y muchas Muchas espero gracias. verte gracias. pronto por acá. Nos veremos pronto. Muchas gracias.